Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Luis Alberto García. Soy el docente que va a estar con ustedes en la materia de Psicología del Consumidor dentro de esta carrera de Administración y Comercialización. Me da mucho gusto que estén conectados con nosotros para realizar este curso, para retomar estos conocimientos relacionados con el comportamiento humano, específicamente orientado hacia lo que es el consumo, dentro de lo que es este proceso de enseñanza en relación con esta carrera. Antes que otra cosa, déjenme presentarme un poco. Yo soy maestro en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, estudié la licenciatura de Psicología en la misma universidad, ya llevo algunos años en las tareas docentes y de capacitación. He trabajado como consultor en algunas empresas, particularmente en empresas desarrolladoras de software para la administración de recursos humanos. Y en el aspecto docente llevamos ya un tiempo trabajando en varias universidades importantes de este país, en la Unitec, en la Universidad del Valle de México. Actualmente también estoy dando clases en la Universidad Panamericana y pues estamos aquí dentro del Colegio de Empresarios en este proceso, siguiendo un poquito con la idea de estar en instituciones de alta calidad que le dan a la gente elementos muy importantes para su formación. Me da mucho gusto estar aquí. La materia es muy importante dentro de la carrera. Cuando pensamos en administración y comercialización, es evidente que las cuestiones que tienen que ver un poco con la mercadotecnia, el manejo de la promoción de los productos y demás, pues es fundamental. Y en ese sentido hay que entender que hay procesos psicológicos básicos que orientan la conducta de los consumidores. Es por eso que esta materia está incluida en el plan de estudios. Seguramente la van a encontrar sumamente interesante porque lo es, y espero podrán extraer una serie de conocimientos, de actitudes, de experiencias que les serán muy útiles en su carrera. Las actividades que vamos a ir desarrollando con cada sesión pues van a venir a reforzar todo esto y sobre todo nos van a ayudar mucho por la naturaleza misma de la materia a que ustedes puedan ir relacionándolo de manera muy práctica, muy concreta, con muchos elementos de lo que ustedes incluso viven como consumidores. En ese sentido, yo creo que tenemos aquí una ventaja. Todos hemos sido víctimas o victimarios en el proceso de consumo, como ustedes lo quieran ver así. Entonces, intuitivamente ya sabemos, ya tenemos una serie de elementos. Lo que vamos a hacer aquí es sistematizar toda esa información, reflexionar al respecto y sobre todo entender las bases del proceso para saber cómo utilizarlo. Por supuesto, utilizarlo en el buen sentido de la palabra, para potencializar nuestros procesos de comercialización y aumentar así nuestras capacidades administrativas. De eso se trata la materia en general. Ahora mismo vamos a ir viendo ya los objetivos, cómo lo vamos a ir aterrizando y sobre todo las temáticas concretas que vamos a ir revisando a lo largo de todas las sesiones que integran este curso. Les voy a invitar a que revisen en la pantalla, revisen lo que es nuestro temario, el programa de la asignatura. Como ustedes pueden ver ahí, vamos a estar revisando temas muy interesantes. El primero de ellos es la motivación, qué es lo que conduce, orienta o dinamiza nuestra conducta y obviamente en este caso particular nuestra conducta orientada al consumo. Vamos a hablar también un poquito del tema de las percepciones, vamos a tratar ahí de entender sobre todo cómo funciona a nivel psicológico el proceso de sensopercepción y qué condiciones o qué conceptos relacionados con este proceso marcan o condicionan fuertemente muchos aspectos de lo que es el marketing, de lo que es la publicidad particularmente. Tenemos que entrar también en el terreno del aprendizaje. Ahí vamos a ver, sobre todo los que ya tienen algunos elementos de cuestiones psicológicas, sobre todo de cuestiones de aprendizaje, cómo hay una serie de mecanismos asociados con la experiencia que de manera muy importante van a determinar, por ejemplo, hábitos específicos de consumo, o cómo incluso se pueden modificar esos hábitos en beneficio de otras pautas de consumo. Sin querer entrar mucho en el tema, nada más para darles un ejemplo, cómo cambiar los hábitos de consumo por pautas que sean más respetuosas del medio ambiente sin perder la parte de comercialización. Ese tipo de cuestiones ahí vamos a entrar en detalle. El tema fundamental de las actitudes y las preferencias. Una actitud básicamente es una orientación que nos lleva a juzgar o valorar algo como positivo o negativo y se imaginarán
pues que justamente el tema del cambio de actitudes también es muy importante dentro del terreno de la comercialización. Cuando queremos vender una idea, un producto, un programa, etcétera, muchas veces tenemos que ir un poquito ahí bregando en contra de actitudes que están muy arraigadas y que de repente hay que cambiar para poder promover estos procesos. El tema de los liderazgos, que es fundamental, sobre todo orientado a lo que son los líderes de opinión en los medios de comunicación o en cualquier otro terreno público donde alguien en particular, por su reconocimiento, por su interacción con los grupos, es una pieza fundamental para orientar los patrones de consumo. Si ustedes se dan cuenta, vamos a ir de un aspecto como enteramente individual a un aspecto psicosocial, es decir, vamos a terminar, los últimos temas así lo muestran, ya con una perspectiva mucho más amplia, no tanto centrada en el consumidor como individuo, sino en todos los factores socioculturales que también están jugando de alguna manera en el proceso de consumo, específicamente el asunto de cómo está la estructura social, las clases sociales, y el aspecto muy importante de la cultura que a final de cuentas es un sistema de símbolos que todos compartimos y que en buena medida nos va dando los elementos con los que juzgamos por qué un producto, un servicio o X circunstancia nos puede parecer más atractivo o en qué medida cumple nuestras necesidades. El mismo desarrollo cultural va creando nuevas necesidades. Entonces, esta es una pequeña semblanza de todos los temas que vamos a analizar en esta materia de psicología del consumidor y que vamos a ir desglosando en una serie de sesiones. En principio, casi lo olvidaba, y también ya aterrizar todo esto que vamos a analizar, aterrizar los aspectos individuales, sociales y culturales en lo que es concretamente el proceso de compra. Es decir, ahí, sobre todo en esa última unidad que esperemos sea muy práctica, o sea, lo va a hacer por parte de nosotros. Yo me refiero sobre todo a que ustedes lo puedan aplicar a partir de que lleven de la manera más adecuada sus actividades, sus trabajos. Tratar de hacer esto realmente muy orientado ya a algo muy concreto y práctico que nos permita ver cómo todos los conocimientos que vamos a ir desarrollando a lo largo de la materia se pueden aplicar ya en un proceso de compra muy en concreto. Muy bien. Pues empecemos ya sin mayor preámbulo. Ya me presenté con ustedes, ya presenté la materia. Déjenme recalcar la importancia que tiene dentro de lo que es este proceso de formación. Yo creo que ya no necesito comentar nada más. Seguramente ustedes al ver el temario se dan cuenta de lo importante que es este aspecto, ¿no? En cualquier carrera de administración, así no fuese de comercialización, donde la gente va a estar trabajando con personas, conocer y tener las bases incluso de los procesos psicológicos básicos es fundamental para un adecuado manejo de los equipos, ¿no? Y en este caso, pues nosotros vamos a orientar todo eso a la otra parte de esta carrera, que es la parte de la comercialización orientada a lo que es el consumo. Vamos a empezar nuestras temáticas con la idea de qué es la motivación. Motivación, implicación y personalidad. ¿Cómo juegan estas variables dentro de lo que es la psicología del consumidor? Esta es nuestra primera sesión. Vamos a ir iniciando. Es muy importante que ustedes, conforme vaya terminando cada sesión, no dejen de hacer sus actividades. Yo sé que todos los maestros en todas las materias se los estamos recalcando, pero créanme, es muy importante que no dejen pasar el tiempo, que vayan haciendo sus actividades, porque todas ellas van a apoyarlos no solo a la formación, sino evidentemente también al examen. Y ustedes saben que hay 2 evaluaciones y esas evaluaciones pues requieren que ustedes estén manejando todos esos conceptos de la mejor forma. Asimismo, no duden en pedir a través de las asesorías todo lo que necesiten para que puedan llevar los conocimientos de la manera más adecuada para que tengan éxito no solo en la evaluación, sino también en su desarrollo. Bueno, pues ya entremos ahora sí directamente a la temática que nos toca, que es motivación, implicación y personalidad. Vamos a revisar juntos los objetivos. En este caso, nuestro objetivo particular es que al finalizar este tema muy concreto de la motivación, comprendamos el concepto mismo de motivación, entendamos qué es realmente lo que significa, todo lo que es las implicaciones relacionadas en el consumo y la influencia que tiene el desarrollo de una identidad propia, de una personalidad en las motivaciones que tenemos para acercarnos a los productos, a las ideas, a los servicios. Eso es nuestro objetivo. En ese sentido vamos a tener 3 específicos objetivos que son comprender los conceptos de motivación e implicación, poder diferenciar entre ambos, identificar las relaciones que guardan estos fenómenos con el asunto del consumo y, finalmente, analizar de qué manera la personalidad
de cada quien es un factor importante que hay que conocer y hay que manejar para entender sus hábitos de compra. En ese sentido, ya lo veremos, la psicología ha desarrollado muchos instrumentos, muchas estrategias para poder evaluar la personalidad, y en este caso vamos a ver cómo se ha aplicado también en el terreno de la mercadotecnia. Muy bien, esos son nuestros objetivos. Y déjenme empezar con esta idea del Homo economicus que se nos plantea ahí en nuestro programa, en el 1.1, el Homo economicus. Ustedes saben que en el transcurso de la historia natural, en la evolución de las especies, una vez que los investigadores y los científicos se decidieron a clasificar estos procesos, pues resulta que el ser humano ha tenido esta denominación de Homo sapiens, ¿no? El hombre que piensa, el hombre que razona y que analiza. Bueno, muchos autores han jugado con esa misma idea. Aristóteles, por ejemplo, en la época de los griegos, jugaba con esta idea para referirse al ser humano como el Homo politicus, el hombre que hace política, o que nuestra característica como especie es el realizar política. Bueno, en el terreno que a nosotros nos interesa es explotar esta idea que curiosamente es una idea que probablemente podemos ubicar como algo que surge en la economía clásica desde siglo XVIII con Adam Smith, y que después a lo mejor el análisis marxista de la economía termina por acentuar, que es la idea de que antes que otra cosa el ser humano es un ser humano, es un hombre, es una especie económica, es decir, que está dedicado a las actividades que tienen que ver con conseguir, producir y distribuir todo lo que necesita para cubrir sus necesidades. Esa es la idea. Por eso, como ustedes ven ahí en nuestro texto, hacemos referencia a la economía clásica, donde se trabajaba a partir sobre todo de este modelo donde el ser humano es capaz de utilizar su razón para tomar una decisión sobre los procesos económicos, cómo maximizar la utilidad, la ganancia que se obtiene y demás. Obviamente aquí nos queda la pregunta de si verdaderamente este modelo se sostiene. Es decir, como ustedes ven ahí en nuestra pregunta que tenemos marcada, ¿este modelo del ser racional responde a la realidad en la conducta del consumo? Podríamos discutirlo en cuanto a muchas conductas, pero vamos a concretarnos a nuestro tema, el consumo. Cuando ustedes compran algo, piénsenlo ustedes mismos, reflexionen. Su conducta es enteramente racional, es decir, hacen un cálculo costo-beneficio, así frío y sereno, de si les conviene o no comprarlo. Yo estoy seguro que comparten conmigo la respuesta, y la respuesta muy rotunda y definitiva es que no. Mucho de nuestro consumo se deja llevar por la influencia social, lo que está de moda, las emociones del momento. A veces resulta que el producto que más bonito se ve en el aparador es el que nos llevamos, aunque a lo mejor el de al lado incluso tiene, estrictamente hablando, una calidad por lo menos igual a la del otro. Entonces, cuando llegamos, no es que esté negando, por supuesto, que algún factor racional haya en el consumo. Aquí la aclaración es que no es lo único. Ciertamente, muchas veces podemos llegar a través de un proceso muy racional de comparación de costos y beneficios a la conclusión de que dos productos dan lo mismo, dos marcas o dos variantes del mismo producto. A partir de ese momento ya empiezan a operar otra serie de factores para decidir. Muchas veces inclusive no está ese factor racional a la hora de decidir sobre una compra. Tiene que ver un poquito más el asunto de la necesidad de un estatus. Vamos a pensar cuando estamos viendo la posibilidad de comprar un carro, y sobre todo mientras más jóvenes somos, ¿verdad? Esa posibilidad está marcada por otros factores. Un joven no va a estar pensando ni va a analizar, bueno, lo puede hacer y ojalá, pero la mayoría de ellos, cuando analizamos un carro no estamos, sí, mira, el kilometraje, el rendimiento, no, o sea, ¿cuál es con el que vamos a llegar a impresionar a las muchachas en la universidad, o con el cual mis amigos van a estar muertos de la envidia? Ese tipo de cuestiones ya es algo que va mucho más allá de un enfoque racional, y ciertamente tenemos que considerarlo. Como dice ahí en nuestro texto, vamos a leer este parrafito: la conducta del consumidor es un proceso en el que intervienen muchos aspectos que pueden agruparse por lo menos en tres momentos. Antes de la compra, en un momento previo, en el mismo proceso de la compra y finalmente en el momento posterior a la compra. Y en esos tres momentos vamos a ver cómo están involucrados, sí, algunos factores racionales que nos permiten llevar un análisis, pero también otra serie de factores que a veces incluso van en contra de ese análisis.
Pero pensando en términos de lo que se plantea como hombre racional, ¿qué tipo de preguntas nos hacemos antes, durante y después de una compra? Esto es muy importante porque aquí hay que ver, por un lado, lo que es, como ustedes pueden ver aquí en nuestra imagen, la perspectiva del consumidor y qué cosas son las que se pregunta antes, durante y después de la compra, y cómo esas mismas preguntas, cuando se ponen desde la perspectiva del mercadólogo, tienen otro tipo de implicaciones. Pero las dos preocupaciones van a converger justamente en todo el proceso y van a marcar una dinámica de interacción social que va más allá de estas preguntas. Pero son las preguntas básicas. Por ejemplo, ¿cómo decidir si se necesita un producto? ¿No? El desarrollo tecnológico ha ido creando nuevas necesidades continuamente. Parte fundamental de este tema, que es el de la motivación, es entender qué lleva a una persona a decidir que necesita comprar un producto, ¿no? ¿Realmente responde a una necesidad, digamos, fisiológica, social? ¿Es solamente la necesidad de estatus? ¿Cómo decide alguien que se necesita un producto? Y además, ¿qué fuentes de información son las mejores para tomar esta decisión? Quiero que pongan atención cómo estas preguntas nos están llevando justamente al meollo del tema de la motivación y cómo esa motivación de comprar algo no está solo marcada por un cálculo racional, sino que también van a entrar otro tipo de factores. Del lado de lo que es el mercadólogo, la perspectiva del mercadólogo se convierte en cómo se forman o cambian las actitudes hacia el producto. Es decir, si el consumidor está preguntándose si realmente lo necesita, el mercadólogo en ese momento debe estar preguntándole cómo le hago para generar en él esa necesidad, para crear esa actitud. Y así como el consumidor se pregunta qué fuente de información será la mejor, el mercadólogo se pregunta cuáles son los indicadores que puedo yo utilizar para enviarle el mensaje al consumidor de que este producto es mejor que otros, ¿sí? Probablemente aquí vayan ustedes percibiendo que son lógicas que pueden estar contrapuestas porque parten de motivaciones diferentes. La motivación del mercadólogo es posicionar su producto, la del consumidor es ver si realmente lo necesita y si va a cubrir sus necesidades. Pero finalmente es responsabilidad del mercadólogo, del administrador comercial, de quien esté llevando ese proceso, entender qué está pasando por la mente del consumidor. Si no, estaría trabajando en el vacío. Durante la compra, ¿no? Cosas como si la experiencia de compra es realmente agradable o desagradable. Yo particularmente me doy cuenta de que hay ciertas experiencias de compra que para mí son desagradables. Para todos aquellos que de repente acompañan a su pareja a comprar algún producto que uno no está muy interesado, vamos a suponer zapatos, por ejemplo, o las damas cuando acompañan al hombre a comprar discos o libros, o viceversa, como sea. Si yo no estoy muy interesado en el producto, obviamente para mí la experiencia de compra es muy desagradable, ¿no? Yo soy particularmente de la gente que le gusta ir mucho a los mercados populares, me encanta ver lo lleno de vida que están, los colores, los aromas, ¿no? Es una experiencia de compras que me parece muy grata. Y no me gusta tanto ir a los supermercados, ¿no? Como que la gente, toda esta parte masiva, no me gusta tanto, ¿no? Pero ese es el tipo de cuestiones que es importante. ¿A qué tipo de personas le parecen placenteras ciertas experiencias de compra? ¿No? Porque a esas personas va a ir orientado lo que vamos a organizar. En ese momento, ¿qué es lo que se tiene que estar preguntando el mercadólogo? Pues, ¿cómo va a afectar esa experiencia en la decisión de comprar? Si yo no hago que al momento de que esta persona ya dijo, bueno, la verdad es que sí necesito el producto y voy a comprar, si no le hago agradable el proceso, probablemente pierda ahí al cliente, ¿no? Entonces, ustedes lo ven como, por ejemplo, en una agencia de autos llegas, siéntese, algunas agencias, sobre todo ahorita que andan ahí muy movidas con la necesidad de vender, le traemos un cafecito, mire, siéntese, agüita, etcétera. Se trata de eso también, es muy importante, ¿no? Si yo voy a un lugar y tengo una presión de tiempo para comprar, si me doy cuenta que tengo que estar decidiendo rápido, si la exhibición no es adecuada y me genera ahí cierto rechazo, son factores que el mercadólogo tiene que considerar porque son cosas muy importantes para el que consume durante el proceso de compra, ¿no? Además que también el comprador se pregunta, ¿qué dice de mí estar aquí comprando? ¿No?
Probablemente en mi caso, el que me guste tanto, perdón que regrese a mi caso, pero bueno, simplemente como un ejemplo, que a mí me guste tanto estar en los mercados populares y toda esta parte, muy probablemente me remite a experiencias de mi infancia en las cuales yo estuve ahí y para mí era muy importante, me recuerda a ciertas personas queridas, no sé. Pero lo importante es eso, o sea, todos nos preguntamos qué dice de mí estar comprando aquí. Si lo llevan a otros niveles, pues no es lo mismo comprar en una cierta tienda de marca de ropa que puede ser muy comercial o muy común para todos, a comprar en una tienda de diseñador, ¿verdad? ¿Qué dice de mí estar comprando en esta tienda exclusiva? O sea, también tiene que ver con las propias representaciones que la gente tiene de sí misma cuando está comprando, cuando están consumiendo un café, ¿no? Todos conocemos esta marca tan importante de cafeterías internacionales que se ha posicionado gracias a que hacen de la experiencia de tomar café pues una cosa como muy placentera y muy agradable, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones durante el proceso de la compra es importante. Y al final de la compra, pues evidentemente el consumidor se va a decir, bueno, qué gozo, qué placer, qué necesidad cubrí gracias a este producto. Realmente el producto cumplió con mi expectativa y algo muy importante en esta época, ¿qué hace el consumidor cuando ese uso, esa vida útil del producto termina? ¿Cómo lo desecha? En estos tiempos donde estamos viviendo una crisis en cuestiones ambientales y demás, muchas empresas justamente han reorientado sus políticas de empaque o de muchas cuestiones pensando en qué va a hacer el consumidor cuando termine. Y en estos tiempos, sobre todo durante estas últimas 3 o 4 décadas que se potencializó el uso de los materiales desechables, pues evidentemente esta situación se volvió crítica, ¿no? Y, insisto, aquí por el lado del mercadólogo, mientras la persona se está preguntando, bueno, ¿realmente estoy satisfecho con mi compra? Yo como mercadólogo tengo que preguntarme, ¿qué es lo que va a hacer que esté satisfecho? Yo sé que a lo mejor el empaque está muy bonito, pero si de todas maneras la persona no va a gozar o no va a sentirse muy bien utilizando el shampoo que compró, por muy bonito que esté el empaque, la próxima vez va a explorar otra posibilidad, ¿no? Entonces, aquí un poquito más allá de las formas se trata de entender la satisfacción del consumidor y sobre todo porque a partir de esa satisfacción va a hablar a otros sobre el producto. Con todo lo que gastan en millones y millones de dólares o de pesos o de euros o como lo coticen las empresas en publicidad, muchos grandes empresarios saben que todavía la publicidad de boca en boca, la que se dice entre el amigo, el vecino que te recomienda el producto, el servicio, es fundamental. Y más en el caso de las pequeñas empresas que todavía no han tenido un posicionamiento de marca. Hay marcas que con solo mencionarse ya venden, porque evidentemente llevan tras de sí, todo un proceso, una historia que ya prácticamente no necesitan nada que demostrar. Pero para todos los pequeños empresarios emprendedores, cuya marca, cuya imagen ni siquiera está todavía bien cimentada, la publicidad de boca en boca es muy importante. Yo he trabajado en empresas, por ejemplo, les comentaba al principio, de desarrolladoras de software, y al principio teníamos un cliente, entonces realmente llegar y decir, somos la empresa fulana de tal, no impresionaba a absolutamente nadie. Así que teníamos que esforzarnos en que nuestros productos y los servicios fueran tan buenos y satisfacieran tanto a nuestro cliente, que incluso cuando nosotros le pidiéramos al cliente que nos recomendara, él dijera, encantado de la vida, con quien quieras te recomiendo, ¿no? Y ese tipo de cuestiones es muy importante. Todas estas preguntas, ya sea desde el punto de vista del consumidor o desde el punto de vista del mercadólogo, están girando sobre lo mismo. Yo creo que ustedes ya lo percibieron. Las motivaciones que tiene alguien para comprar. Y esas motivaciones, si bien en parte, en muy buena parte, son algo que surge de un proceso racional, como es el modelo que plantea la expresión esta del Homo economicus, también hay otros aspectos no tan racionales, más de carácter emocional, de carácter de adaptación social, que juegan en el proceso. Y es lo que vamos a tratar de entender en esta sesión que ya vamos avanzando. Muy bien, ¿vamos bien? Espero que sí. Vayan ustedes revisando todos estos conceptos y por favor cualquier duda anótenla para que después en las asesorías tengamos oportunidad de ir aclarando o que incluso con las actividades ustedes vayan aterrizando de manera más concreta, ¿no? Bueno, entonces es el momento ya de hacer una definición de motivación.
seguramente ustedes tienen su propia definición, lo que entienden como motivación. Desde el punto de vista psicológico, la motivación, como pueden leer aquí en nuestra lámina, son todos aquellos procesos que hacen que las personas se comporten como lo hacen. Es una definición muy general. A lo mejor ustedes van a decir, pues ya me aclaró mucho, ¿no? Bueno, vamos a puntualizar. Procesos que hacen que las personas se comporten como lo hacen. Es decir, todo aquello que está detrás y que de alguna manera determina el por qué yo tomo una decisión, por qué yo realizo cierta conducta y demás. Y que por supuesto tiene que ver con las necesidades fisiológicas, con las necesidades sociales, mis expectativas, la experiencia que he tenido en el pasado, etcétera. Hay un montón de conceptos motivacionales que ya se han desarrollado en la psicología. El concepto de instinto, impulso, incentivo, recompensa, para explicar por qué finalmente una persona desea hacer algo, busca hacer algo, está orientado hacia cierto tipo de conductas. En ese sentido, la motivación surge cuando, sobre todo en el caso de nosotros, de lo que estamos analizando, aparece una necesidad que cierta persona, vamos a llamarle el consumidor, necesita satisfacer. Y en ese sentido, una primera aproximación, vamos a ver diferentes maneras de entender este asunto de las necesidades. La manera más amplia, más general de entenderlo, es esta división que vemos en nuestra pantalla entre necesidades utilitaristas y necesidades hedonistas. Piénsenlo. Cuando ustedes compran un carro, pues habrá un conjunto de motivaciones, de razones, de circunstancias que los llevan a realizar esa compra. Y tiene que ver con necesidades muy concretas y utilitarias, como el hecho de tener un medio de transporte para poder llegar al trabajo, llevar a los hijos a la escuela, lo que ustedes quieran. Pero al mismo tiempo, es innegable que si solamente fuera el asunto utilitarista, pues prácticamente daría lo mismo comprar cualquier carro, mientras fuera de la dimensión, potencia y demás cuestiones requeridas. Elegir un color, un modelo, que si va a tener esto o aquello, es la gran diferencia, y eso normalmente es más con una cuestión que tiene que ver con el propio placer, no con una situación de una necesidad utilitaria, sino a veces incluso una necesidad estética. O sea, terminamos decidiéndonos por el carro que nos pareció más bonito, una vez que hemos visto varias opciones que cubren con lo mínimo que necesitamos en términos de utilidad. Y el que tiene el cenicero ahí, y el que tiene el vasito extra, y el que tiene además X gadget que se le puede ir agregando, como la entrada para el sonido, en fin, y todo eso tiene que ver con el hecho de que mientras esté en el carro, no solamente me sirva, sino me sienta bien, esté cómodo y me sienta a gusto. En las grandes urbes como la de nosotros es fundamental, si uno se va a pasar 1 hora y media en el tráfico, pues que puedas tener tu música, tu bebida, que estés en un asiento cómodo y demás, pues puede a uno salvarle del suicidio, literalmente, ¿no? En algunas circunstancias. Entonces, está esta mezcla de factores que tienen que ver con lo que yo necesito en términos utilitarios y también lo que necesito en términos de placer, de comodidad, de estética, como decía yo. Bueno, ahora, hasta aquí yo creo que vamos bien. Necesidades utilitaristas, hedonistas, independientemente del tipo de necesidad que una persona esté manejando, hay una serie de conceptos muy concretitos en el terreno de la motivación que debemos de analizar. Vamos al pizarrón para que podamos trabajar estos conceptos. Bueno, hablar de una necesidad quiere decir que en cierto sentido hay un punto de origen y una meta a la cual pretendo llegar, ¿sí? Cuando tenemos hambre, bueno, pues hay un punto de origen que es nuestro organismo con un déficit de cierto tipo de nutrientes o de calorías, y la meta, pues es encontrar esas calorías, esos nutrientes en los alimentos para poder comer y solventar esa necesidad. Aquí lo importante es, y que es muchas veces finalmente lo que aprovechamos en el terreno de la psicología del consumidor y la mercadotecnia, entender que cuando una persona percibe esa diferencia entre su estado actual y la meta, se genera un estado de tensión. Se genera un estado de tensión al ver la diferencia entre mi estado actual y lo que yo necesito. Y es importante porque esa tensión es lo que va a generar el impulso.
El impulso es esa fuerza motriz que de alguna manera empuja al organismo, empuja a la persona a buscar los medios necesarios para lograr resolver su necesidad. Sin embargo, regresando al tema del hambre, mi necesidad de calorías puede ser satisfecha con una hamburguesa, puede ser satisfecha con unos tacos al pastor, puede ser satisfecha con una torta de tamal, con un plato de caviar. Espero que cuando estén revisando esta sesión ya hayan desayunado, comido o cenado. Espero que no estén en ayunas. Si es necesario, vayan, coman y regresan a la sesión. A lo que estamos hablando aquí es que puede haber diferentes vías por las cuales yo oriente o movilice ese impulso de manera concreta para llegar a la meta. Ese es el tema del deseo. Cuando hablamos de deseos, estamos hablando de esos caminitos concretos que dependen muchas veces de la experiencia y que son los que van marcando de qué forma concreta movilizo toda esta tensión, todo este impulso para llegar a la meta. Aquí lo tenemos, todos estos conceptos bien desglosados en nuestra pantalla, ¿no? Hablamos de una necesidad cuando hay un estado ideal, una meta que queremos alcanzar y estamos lejos de ella. Se genera un estado de tensión que activa al organismo. Ese nivel de activación se conoce como impulso. Obviamente, mientras la distancia, fíjense bien, vamos a regresar aquí, entre el estado inicial y la meta es más grande, pues el grado de tensión se incrementa y el impulso va a ser más fuerte. El impulso va a ser más fuerte. Y finalmente eso nos lleva a buscar una ruta específica que seguimos para poder reducir ese impulso, para darle salida a esa necesidad y regresar a un estado de homeostasis, es decir, regresar a un estado de equilibrio. De tal manera, es muy importante al considerar el tema de la motivación, dos factores, lo que tenemos aquí abajo, la fuerza y la dirección de la motivación. Ahora vino a mi memoria un comercial muy viejo de una marca de refresco, quizá algunos de ustedes lo recuerden, en el que llegaba un vaquero después de andar por el desierto, ya el pobre hombre se veía totalmente sudado, desgastado, lleno de polvo, llega finalmente a un lugar donde hay bebida y pues uno podría pensar, este señor va a llegar a pedir cualquier cosa, agua, etcétera, pero no, él llegaba y pedía galletas saladas, quiero galletas saladas, ¿no? Y el comercial terminaba con una frase que decía, haz más fuerte tu sed, toma X, ¿no? Muy bien, ya seguramente quienes tienen más o menos mi edad ya se habrán acordado. Bien, este concepto del comercial está manejando con estos conceptos, haz más fuerte su sed, incrementa el impulso, porque cuando obtengas el satisfactor, uy, ¿cómo lo vas a gozar? ¿Sí? Es decir, no es lo mismo tomarse un refresquillo cuando uno tiene un poquito de sed que cuando uno está verdaderamente acalorado. Entonces, en cierto sentido, a veces, por ejemplo, la mercadotecnia lo que trata de hacer es acentuar esa diferencia entre el estado inicial y la meta, justamente para incrementar el impulso de la gente a comprarlo, ¿no? A comprar el producto o el servicio que se presenta como el satisfactor de esta necesidad y que además dice, es por acá, sigue esta ruta específica. Porque, volviendo al tema de la sed, podría ser refresco, agua, cualquier otra cosa, pero aquí te está diciendo, esta ruta es la mejor porque vas a ver cómo te vas a sentir lleno de vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces ahí está el tema de la fuerza de la motivación por el tamaño del impulso y la dirección, que sería cuál es el camino concreto que voy a seguir para alcanzar la satisfacción. En la imagen que tenemos en nuestra pantalla, pues hay un comercial ahí relacionado un poco con esto que decimos, ¿no? Evidentemente una imagen así está dirigida para todos los hombres que, a diferencia del joven del anuncio, no tienen ese cuerpo atlético y escultural, y que les está diciendo, mira cómo podrías estar si te decides a utilizar este aparato de ejercicios. Es crear esa necesidad, es marcar la diferencia entre un estado inicial y una meta para que haya una tensión, o sea, para que diga, ching, caray, sí, cierto, si yo estuviera como él, a lo mejor me voltearían a ver las mujeres, ¿no? Bueno, estoy aquí simplificando el proceso, pero simplemente para dejarlo muy claro.
¿no? Y entonces hay un impulso por ir a buscar ese aparato que me dice que sin mucho esfuerzo y con una serie de condiciones voy a lograr tener un cuerpo así, ¿no? Bueno. Y las mujeres quisieran tener un cuerpo así, pero de otra manera. Bueno. Eso es lo que es la motivación. Y entonces hay una serie de conceptos que están muy involucrados con el tema que no hay que perder de vista. Tensión, impulso, deseo y consecución de la meta. En ese sentido, hay diferentes formas de clasificar las necesidades que tienen los consumidores. Vamos a ver aquí dos. Este primer esquema de clasificación de las necesidades nos lo va a establecer a través de 4 tipos de necesidades. Necesidades de logro, de singularidad, de poder y de afiliación. Voy a estar continuamente haciendo referencia a propaganda, publicidad, manejos de posicionamiento de producto que tratan justamente de explotar este tipo de necesidades. Muy bien. Necesidad de logro. Estamos entendiendo aquí el éxito personal. Una de nuestras grandes necesidades es alcanzar nuestros objetivos, nuestras metas a nivel personal, profesional. Sentir que alcanzamos esas metas es importante, nos da una idea de estatus, de haber logrado ahí un objetivo y una meta. Y entonces aquí es la gran importancia que pueden tener los productos que ofrecen evidencia de su éxito. Ajá. Y entonces lo importante que es en muchas estrategias comerciales que el producto lo estén utilizando personalidades que son reconocidas por su éxito. Es decir, que un gran tenista, que un gran golfista utilice una cachucha que trae la marca X, se está tratando de asociar a la marca con el éxito, por supuesto. Y entonces es un tipo de propaganda, de producto, de necesidad que está orientada a aquellas personas que tienen una importante necesidad de logro, es decir, que más allá de la parte afiliativa y de poder, están impulsados fuertemente por lograr objetivos, por alcanzar objetivos que ellos mismos se han puesto. Emprendedores, ¿no? Esa es la palabra. Para ti, emprendedor, y viene todo el discurso, ¿no? Bueno, por otro lado, más allá de alcanzar objetivos, aunque viene muy de la mano, está la necesidad de sentirnos como sujetos únicos, es decir, nuestra necesidad de singularidad, de afirmar nuestra propia identidad. Aquí, por ejemplo, los productos que prometen que van a mejorar nuestras cualidades, que nos van a hacer más distintivos, son muy importantes. Pero aquí quizá no tanto en el sentido del éxito, sino de ser uno mismo, ¿no? Es como una frase típica en muchas estrategias. Sé tú mismo, elige tal cosa. Sé tú mismo y haz deporte, en fin. Aquí esta idea de ser tú mismo es muy importante. Y por ejemplo en la adolescencia, que es una etapa en la que estamos buscando ese proceso de identidad, todo producto que de alguna manera me ayude o tenga esa promesa de levantar mis cualidades o las cosas con las que yo me identifico es muy importante, ¿no? Esa identificación, por ejemplo, con los grupos, ¿no? Con los grupos de rock, con los grupos de música en general, que para todo adolescente es muy importante traer que si la camisa, que si el vaso, que si el disco de fulanito y mira ya salió la nueva. Finalmente ahí hay sobre todo una necesidad de identidad, de establecerse un parámetro y una serie de cualidades sobre lo que uno cree que es, sobre un cierto ideal que tiene sobre sí mismo. Y en ese sentido ese tipo de productos van orientados hacia allá. También está por supuesto nuestra necesidad de poder. ¿Cuántos anuncios, por ejemplo, de ropa, de relojes, de carros, no enfatizan que quien utiliza ese producto es gente que tiene ese estatus, que tiene esa característica de dominio, de controlar el medio ambiente a su alrededor? Entonces, quienes necesiten tener esa percepción de control van a estar orientados a ese tipo de productos, ¿no? Es muy importante para mucha gente la necesidad del estatus. A mí particularmente me queda muy claro que casi toda la propaganda que tiene que ver con los relojes para caballero, por ejemplo, enfatiza mucho esta idea del estatus y del poder, ¿no? Y bueno, ahí está esta idea. Otra necesidad finalmente dentro de este esquema, recordemos, necesidad de logro, necesidad de identificación, de identidad, necesidad de poder, finalmente es nuestra necesidad de afiliación. Más allá de cualquier cosa, otra de nuestras grandes motivaciones es el estar en compañía con otros, pasárnosla bien, encontrar cariño, amor, afectividad, nuestro sentido de comunidad. Y en ese sentido,
los productos que de alguna manera nos están diciendo, este producto va a ayudar a unirte, es algo que se consume en grupo, pues es importante, como la cerveza, ¿no? ¿Cuántos analícenlo? Pónganse a ver anuncios de cerveza, bueno, de hecho es parte de lo que van a hacer con su actividad, y se darán cuenta que la cerveza, como finalmente está asociada con deportes y deportes de conjunto, también promueve esta idea de consumir entre amigos, ¿no? O ciertos refrescos que se venden, sobre todo como la opción del refresco familiar, el que se consume y cuando estás en la cena con los con la familia, con el abuelito, ¿no? Y que ya además es el refresco que se ha consumido a través de las generaciones, porque siempre ha estado ahí, ¿no? Ustedes saben de lo que me refiero. Entonces, aquí lo que estamos hablando es de la importancia que para el terreno de la administración comercial tiene el conocer esas necesidades en la gente. Aquí evidentemente vamos entrando, no es el tema de esta materia, pero seguramente es algo que yo espero que ustedes conecten cuando estén viendo esta parte, lo que es el tema de la segmentación de mercados, ¿no? ¿Por qué a ciertos mercados que están identificados por su edad, por su sexo, por su estatus socioeconómico, por el tipo de hábitos que tiene, se va orientando, por ejemplo, ya salgámonos un poquito de la cuestión comercial, los partidos políticos, ¿no? Que dirigen su mensaje a gente que sabe que tiene cierto tipo de necesidades en específico, ¿no? Y que le están apostando a conseguir el voto de estas personas. En este sentido hay que abrir nuestro panorama de análisis, porque la administración comercial, la mercadotecnia, etcétera, por supuesto que no se queda nada más en el terreno comercial, sino en muchos otros terrenos, ¿no? Entender todas estas necesidades es importante porque nos ayuda a poder ir identificando nichos de mercado, segmentos de mercado y orientar nuestros servicios de forma que satisfagan adecuadamente ese tipo de necesidades. Insisto, aquí también hay una cuestión ética importante. No que les prometamos que vamos a satisfacer esas necesidades, sino que realmente el servicio, el producto, la idea, el concepto, lo haga. Porque aquí se trata también de pensar en el largo plazo. Ese consumidor, ese votante, si lo quieren ver así, va a regresar en la medida que diga, el producto me convence, el servicio me convence, ¿no? Muchos partidos incluso lo dicen así, nosotros sí sabemos cómo hacerlo, recuerda, éramos los que lo sabían hacer, regresa con nosotros, ¿no? Aquí también es como un poquito las marcas peleándose por los consumidores, pues son procesos no iguales, por supuesto, hay muchas más cosas involucradas en el terreno de la política, pero en cierto momento los dos terrenos pueden traslaparse en algunas cuestiones, sobre todo en el terreno muy específico de lo que es la propaganda electoral. Por supuesto, la política es un fenómeno muy complejo que tiene otras aristas, pero ahí en el terreno de la propaganda política y electoral, perdón, podemos ver este traslape entre los aspectos mercadotécnicos muy comerciales y también los aspectos comerciales. Incluso, y lo digo con todo respeto, me atrevo a decir que hasta en ciertas propuestas religiosas, si ustedes lo ven incluso en la televisión, hay grupos religiosos que el manejo que hacen de su información comercial en la televisión se parece a veces mucho al de los infomerciales que hay, por ejemplo, en la noche, en la madrugada, donde están vendiendo cremas, etcétera, y de repente ahí, si uno analiza la estructura, por ejemplo, de algunos programas de ciertas iglesias, pues se van a llevar unas enormes sorpresas. Para los que todavía crean que en el terreno de las iglesias lo único que juega es la fe. Y lo digo con todo respeto a las creencias de cada quien, ¿no? Bueno, ¿verdad? Nos estamos metiendo ahí en temas tabú un poquito, ¿no? La política, la religión, pues no importa. Parte de lo que es una formación profesional es debatir, criticar, analizar todos estos temas. Sin miedo, ¿no? Sin tabús. Bueno, vamos a ver otro esquema de clasificación de las necesidades. Insisto, ya vemos un esquema muy orientado hacia lo que son las necesidades sociales, las necesidades de logro, de afiliación, de poder, de identidad. Pero ahora vamos a ir a ver un modelo más amplio que en psicología es muy famoso, creo que incluso ya es famoso en muchas otras disciplinas, que es la llamada pirámide de Maslow. Abraham Maslow es un psicólogo humanista que desarrolló este modelo tratando de integrar una serie de conceptos motivacionales poniéndolos en una jerarquía donde vemos 5 niveles. Aquí sí los voy a invitar a que analicemos a detalle en nuestra pantalla.
El primer nivel correspondería a nuestras necesidades fisiológicas. La respiración, la alimentación, el descanso, el sexo y la homeostasis. La homeostasis, que es el equilibrio del organismo. Y en ese sentido, evidentemente, hay productos que están asociados claramente con estas necesidades. Las medicinas, los productos básicos, etcétera. Ahora agregaríamos ahí, a como están los tiempos, los medicamentos, por ejemplo, que prometen un mejor rendimiento, un mejor desempeño sexual, ¿no? O todos los medicamentos y productos que prometen un mejor descanso en el dormir. Un colchón entra en este terreno. En el segundo nivel, las necesidades de seguridad. Aquí, en el sentido más amplio del término, hablando de la seguridad física, la seguridad en cuanto a mantener un empleo, saber que se cuentan con ciertos recursos morales, familiares, de salud, de propiedad privada que me dan una situación estable dentro de mi comunidad. Y ahí, pues desde lo que son los seguros de vida, los seguros de gastos médicos, las alarmas, etcétera, son elementos que tienen que ver con este tipo de necesidades. Productos que van orientados a satisfacer esas necesidades. Esto es importante porque debemos de entender que la motivación en relación con las necesidades fisiológicas es muy diferente a, por ejemplo, las de afiliación, como la amistad, el afecto, la intimidad sexual. Aquí, diferenciando un poquito de lo que dice en el terreno de las necesidades fisiológicas, la diferencia entre intimidad sexual y sexo, bueno, no es chiste, ¿eh? O sea, el sexo sería a nivel fisiológico, pues nuestra necesidad de como especie de reproducirnos, de tener relaciones, de gozar, y la intimidad sexual se refiere más a esta otra parte, quizá que tiene que ver con la seducción, con el noviazgo, con la relación de pareja en el sentido más amplio, ¿no? Y ahí, pues, ropa, artículos de arreglo personal, bebidas, etcétera, que las rosas, los chocolates, pues son productos que tienen que ver con este tipo de necesidades. En otro nivel tenemos lo que son las necesidades de reconocimiento, que tiene que ver con no solo el reconocimiento de los demás, sino nuestro propio autorreconocimiento. Quizá aquí el término que mejor nos sirve como un sinónimo para entender la idea, pues es el término de autoestima, nuestras necesidades de autoestima, de confianza, respeto y éxito que tenemos nosotros, que por supuesto también depende del reconocimiento de otras personas, pero que esencialmente recae en nosotros. Y automóviles, muebles, tarjeta de clubes, etcétera, son todas estas cuestiones que nos elevan el ego, pues, como productos, ¿no? Y finalmente, las necesidades de autorrealización, que tienen que ver con esa parte más elevada, donde ya nos ponemos objetivos. Si quieren, aquí, para ir conectando con la clasificación que veíamos anteriormente, en ese terreno entra esta parte de las necesidades de logro a nivel moral, creativo, lograr resolver problemas, tener una misión en la vida, etcétera. Y ahí un poquito el asunto de los pasatiempos, el viaje, los productos y servicios educativos, por supuesto, ¿no? Que también entran en este proceso de autorrealización de la persona, se vuelven importantes. Maslow pensaba que estos niveles son jerárquicos, es decir, yo no puedo estar pensando en mi autorrealización si antes no he comido, para ponerlo así muy abruptamente, ¿no? Es decir, en la medida que una persona no ha resuelto sus necesidades de niveles básicos, no puede aspirar a otro tipo de niveles. Quizás este es un punto polémico, ahí podríamos discutirlo, sin embargo es la manera en que Maslow lo plantea y tiene cierta lógica, ¿no? Muchas veces incluso sea al revés. Ya sentimos que hemos resuelto ciertos niveles de necesidad, a veces perdemos el empleo y tenemos que regresar, ¿no? Y ya si antes los productos relacionados con el reconocimiento no sean muy importantes, caray, se me hace que esta vez no voy a gastar ahí en discos y nada, y me voy a concentrar en mis necesidades básicas, porque ahorita estamos en una situación difícil, ¿no? Acuérdense que todas estas preguntas que se hace el consumidor, ya habíamos visto que también las hace el propio mercadólogo. En ese sentido, cuando se están haciendo estas preguntas, también el que está haciendo la publicidad tiene que considerar esa situación, ¿no? Todas estas motivaciones múltiples del consumidor se van a traducir en diferentes niveles de involucramiento, es decir, la gente, dependiendo de sus necesidades, va a estar más involucrada, más implicada con ciertas cosas. Y la implicación puede ser múltiple, ¿eh? A veces el involucramiento puede ser con el producto como tal, es decir, puede ser que yo esté muy involucrado inclusive con una marca, que esté casado con una marca. El involucramiento puede ser con el mensaje. A veces más que el producto nos importa la manera en que llega el mensaje,
o qué tan involucrados estamos en la situación de compra. Es decir, hay gente, por ejemplo, que está casada con una marca desde toda la vida, pero hay gente que le interesa más las múltiples opciones que hay en el mercado, y hay gente que más que el producto lo que le encanta siempre es ir a la misma tienda porque en esa tienda se siente muy bien. Son de las tres cosas que estamos hablando: el producto, el mensaje y la situación de compra. Son los tres elementos fundamentales para involucrar a la persona. Ya no se trata solamente del asunto de la necesidad, sino que esa persona nos elija a nosotros como la ruta específica, se involucre en esta ruta para poder llegar a la meta. Este tema del involucramiento, si regresamos a nuestro esquema básico, está aquí, en la cuestión que tiene que ver con el deseo. Y en ese sentido, vamos a ver que se pueden generar perfiles de involucramiento dependiendo de una serie de factores. A través de las técnicas estadísticas adecuadas se pueden construir instrumentos que en el terreno de la mercadotecnia son muy útiles para medir, para generar perfiles sobre involucramiento. Por ejemplo, ¿bajo qué factores? Aquí hay una propuesta. Interés personal del consumidor en el producto. O sea, a nivel personal, ¿qué tanta interés, qué tanta importancia para la persona tiene el producto? La importancia del riesgo. ¿Qué riesgo está decidido la persona a pasar en términos a lo mejor de inversión de dinero o de falta de satisfacción con tal de obtener el producto? Por ejemplo, a lo mejor en una pasta de dientes sabemos que la importancia del riesgo es mínima. Si la marca que compré no me gustó, a la siguiente compro otra y no pasa nada. Pero con un seguro de vida, ¿verdad? La importancia, el riesgo que tiene decidirse es mayor, y probablemente haya para ciertos productos o servicios los consumidores que se interesen más por el riesgo que por otro tipo de factores. ¿Qué tan probable es que realice una mala compra o no? El valor de placer que genera la categoría del producto. Habíamos hablado al principio de esta parte hedonista. También es importante. Hay gente que orienta sus hábitos de consumo más al obtener el placer y la satisfacción que si la compra va a ser buena o mala, etcétera. Y el signo de categoría del producto, es decir, aquí sí en relación conmigo el estatus que me da el producto. Hay consumidores que su orientación, sus hábitos de consumo está orientado, sí, por sus necesidades fisiológicas, etcétera, pero siempre por una cuestión de estatus, ¿no? Y no va a comprar a cualquier supercillo, sino que va a alguna tienda en particular para sus necesidades fisiológicas, y que sí tiene necesidades de afiliación, pero es muy selecto con sus amistades. Entonces, estos perfiles, cuando soy capaz de convertir esos 6 factores en preguntas dentro de una escala, me pueden permitir explorar los hábitos de consumo de la persona, entender cómo es que alguien se involucra con ciertos productos o en ciertos hábitos, y empezar nuevamente a reforzar esto que ya habíamos hablado, que es la segmentación del mercado, ¿no? Seguramente en otras materias ustedes van a ir aterrizándolo de manera muy concreta, aunque vamos a tener por ahí en las actividades oportunidad de reflexionar de esto mismo, ¿no? Si ustedes van viendo, cuando ya vamos conectando todo este asunto de motivaciones por un lado, implicaciones por otro, vamos viendo que parece que hay un elemento central que organiza todo esto, y ese elemento es la personalidad, ¿sí? La personalidad, que en cierto sentido también es otro concepto que ha tenido múltiples definiciones, pero aquí vamos a tomar una definición muy usada en la psicología, que es de Allport, de Floyd Allport, que dice que la personalidad es la organización dinámica dentro del individuo de todos aquellos sistemas psicofísicos que determinan nuestra conducta y nuestro pensamiento característicos. Yo quisiera que ustedes hicieran el ejercicio de antes de que yo lo diga, trataran de traducir esta definición en sus propios términos. Háganlo. Si ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando aquí, es que la personalidad es esa parte de nosotros que organiza y sistematiza todos los procesos que determinan esa parte característica que nos distingue de los demás, ¿no? La personalidad es aquello que nos distingue de otros, porque nos da una forma de actuar y de pensar muy propios, muy característicos, muy sui generis, diríamos, ¿no? Y que tiene que ver con la manera en que se organizan todos nuestros procesos, tanto psicológicos como físicos. En ese sentido estamos hablando de que cada persona es hasta cierto punto única. Hasta cierto punto, porque finalmente vivimos en una cultura más o menos común, lo cual nos emparenta o nos permite relacionarlos, ¿no? Y eso hace que, debido a la socialización, que es lo que estamos viendo aquí dentro de nuestra lámina,
haya ciertos patrones de personalidad que son muy estables y que conocemos como tipos. El conocimiento de los tipos de personalidad es importante porque eso nos habla de los estilos de vida. Si yo simplemente les digo, alguien es muy extrovertido, pues en ese momento ya nos da una idea de su estilo de vida que será muy diferente a alguien introvertido. Y comprender la personalidad asociado con los hábitos de consumo es también fundamental de lo que son los estudios de mercado. Claro, no se puede conocer la personalidad de cada quien, pero sí podemos hacer análisis de qué tipos de personalidad predominan en qué tipos de segmentos del mercado. Estos estilos de vida también se reflejan en las marcas también adquieren una personalidad, ¿sí? La personalidad de marca es un atributo fundamental porque justamente, si ustedes lo ven aquí, marcas como las que aparecen en las imágenes tratan de lograr la identificación de un cierto sector del mercado al que le están diciendo yo soy tan dinámico como tú, o yo soy tan conservador como tú, yo tengo tanta energía como tú, o soy tan tierno como tú. Ya entrando propiamente en la idea de las marcas, piensen simplemente en la identidad que está relacionada con el concepto Disney World, o la identidad asociada al concepto Nike, ¿no? Evidentemente están buscando gente que se identifique con esos estilos de vida. Así que lo que hace una marca puede ser muy importante para la manera en que es percibida por el consumidor. Aquí ya estamos hablando de otra cosa, no nada más de cómo el mercadólogo trata de conocer la personalidad de el consumidor, sino también cómo percibe el consumidor la personalidad de la marca y si se identifica con ella. Esto es lo importante del tema de la personalidad en esta materia. ¿Cómo logro hacer yo que un cierto sector se identifique con la personalidad de mi marca, de mi servicio, de mi producto? Tengo que desarrollarla. Así que ciertas señales que envío yo en la manera en que posiciono mi marca le están mandando mensajes al consumidor sobre mi propia personalidad como empresa, que es a lo que quiero llegar. Aquí tenemos una serie de casos, déjenme retomar dos. Si una marca se está reposicionando continuamente, está buscando nuevas imágenes y cambia su logo, ¿qué mensaje le está enviando a la gente? Inconsistencia. Algo no les está funcionando, que tienen que estar cambiando constantemente de imagen y demás cuestiones, ¿no? Si una marca tiene muchas extensiones, muchas variedades, me están diciendo es una marca versátil que piensa en todas las posibilidades. Si la marca la trae un grupo de música contemporánea, bueno, se está vendiendo como algo ágil, como algo novedoso, dinámico, actual, ¿sí? Es a lo que quiero que llegue. A la idea, y con eso vamos ya propiamente a cerrar nuestra sesión, de que hay una conexión entre motivaciones, implicación. Esa conexión finalmente se muestra en lo que es la personalidad y el estilo de la vida de la gente. Eso marca sus hábitos de consumo. Y eso es importante en una época donde ahora las marcas no solo venden un producto, sino que también venden una identidad, porque tratan justamente de hacer una conexión entre las motivaciones, niveles de implicación y personalidad del consumidor con la imagen y percepción que quieren crear para sus productos y servicios. Esto es un primer punto fundamental en el proceso de lo que es la psicología del consumidor y que vamos a ir viendo de manera concreta cómo es apoyado por otros procesos. Nuestras dos próximas sesiones vamos a trabajar con el tema de la percepción, que es de lo que estábamos hablando aquí al final. ¿Cómo percibo yo a la marca para ver si me identifico con ella o no? Pues espero que esta sesión les haya resultado de sumo interés. Estoy convencido de que así será. Los espero aquí en la próxima sesión. Les reitero, realicen sus ejercicios, sus actividades y estamos aquí en contacto. Que tengan una excelente experiencia con sus actividades y que estén ustedes muy bien. Hasta luego.